Vamos con la siguiente clase, clase número 8 en esta tarde hermosa de bendición. Seguimos con lo que es santidad genuina. Seguimos tratando con la santidad de nosotros como iglesia, con la santidad de nosotros como líderes, como hombres, los cuales nos debemos a un Dios puro, un Dios limpio, un Dios santo y un Dios pues que tiene programas, que no es un ser que está al azar haciendo las cosas, no. Ahora, Ronald Shore, un conocido predicador norteamericano, en una ocasión, en sus oraciones, le expresaba a Dios: Señor, yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo. Oiga esta expresión, para entregártelo y poder decir que algo te di. Todo lo que te doy es producto de tus manos. Si, tú hiciste la materia prima de todas las cosas, todo procede de ti. Y escuchó cuando Dios le dijo: Ronald, hay una sola cosa que no es mía, oiga, que es de tu propiedad. Yo te la entregué en el huerto del Edén y que viene siendo mía cuando tú me la das. Ronald le preguntó: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tu voluntad. Yo te hice con libre albedrío, pero tú decides a quién le entregas tu voluntad. Eso es lo único que Dios nos entregó y que nunca ha sido de Él y que nosotros decidimos si algún día se la damos a Él. Pero si yo agarro y compro un vestido y le entrego un vestido a cada una de ustedes, la materia prima viene de la tierra y la tierra la hizo Dios. Y esa materia prima que la tierra la produjo, pues Dios fue el que, Dios en su poder, en su palabra creativa, es quien ha creado esa materia prima. Si yo agarro a ustedes y les doy plata, pues esa viene de la tierra igualito. Todo lo que nosotros podamos dar, entregar, viene de manos de Dios. Por eso David en una ocasión dijo: de lo dado, de lo recibido, damos. Nadie da de lo no recibido. Pero lo único que nosotros tenemos, que está en nosotros y que nunca ha sido de Él, es nuestra voluntad. Y que de paso, con todo y que le entregamos la vida a Jesús, seguimos teniendo libre albedrío. Con todo y que nosotros le entregamos la voluntad al Señor, le entregamos esa área de nosotros como la voluntad, seguimos teniendo libre albedrío, porque cuando querramos la quitamos y cuando querramos le damos el uso que nosotros creamos a la voluntad. Entonces, hay ese detalle que tenemos que tener muy claro ahí. Entonces, queridos, queridas, debemos que esa parte es imposible que nosotros podamos darle a Dios algo que tengamos nosotros y que nunca haya sido de Él, entendiendo que si hay algo ahora que es la voluntad, se la podemos dar, nunca ha sido de Él, y por esa razón, al dársela o al entregarle la voluntad a Él, es lo único que podemos darle a Él. Sin embargo, con tú y que se la dimos, sigue siendo nuestro. Sigue siendo, porque es que se la entregamos cuando comenzamos a hacer lo que Él nos manda a hacer. Pero no es que perdimos la voluntad para el resto. Seguirá siendo de Él si nosotros queremos, pero si queremos se la volvemos a quitar. No, porque es nuestra. Claro, siempre ha sido nuestra. Entonces, usted ha visto de hombres y de mujeres que hay un tiempo en la vida en lo cual se santifican, pero por completo. Y duran meses, años y tiempo santificados en obediencia a Dios. Y cuando les da la Voluntad de ellos, vuelven a seguir en sus andanzas. ¿Por qué razón? Porque la voluntad sigue siendo de ellos. Entonces, el tiempo que estuvieron en santidad estaban en obediencia. Y cuando vuelven otra vez a los caminos de pecado, vuelven a desobediencia. Entonces, no hay una santidad genuina. Pero cuando estamos quebrantados, cuando estamos sometidos, cuando estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, andamos en santidad genuina. ¿Sí? Ahora, la vida de obediencia es vivir
dependiendo de Dios. Y esto es producto del quebrantamiento. El éxito en Jesús, en su estadía en la tierra, es que vivió su vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios, en total obediencia. En Filipenses 2:8 dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 5:8 dice que Jesús, a causa de su padecimiento, aprendió de la obediencia. Reitero que Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que implicaba obedecer. Él tuvo que aprender a obedecer. Jesús era un ser humano con una voluntad propia. Él podía obedecer o desobedecer, pero eligió la obediencia. Si analizamos la condición de Jesús en el Getsemaní, él le presentó sus deseos a su padre, que indica su voluntad, pero en total sometimiento. Él dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Mis deseos, mis temores. ¿Sí? Ah, cuando él expresa que si era posible, él estaba mostrando su ser. Él estaba mostrando su voluntad. Él estaba diciendo el temor, el padecimiento que había en él. En esta expresión podemos ver el deseo de Jesús, pero seguidamente vemos expresada el sentimiento cuando dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí se quebrantó el alma. Jesús tenía una voluntad propia, distinta a la del Padre, la cual sometió y cedió a la voluntad de su Padre para estar en obediencia, pero él podía haber desobedecido, pero voluntariamente aceptó la obediencia al Padre. Ahora, ¿lo hizo por qué? ¿Porque no podía hacer otra cosa? No, claro que sí podía hacer otra. Pero por amor a ti y por amor a mí, él decidió ese quebrantamiento. El quebrantamiento es tan importante que de él depende la humildad para entrar en obediencia, mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altivez y caes en rebeldía. El éxito en la vida de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios. En Éxodo 4:4 vemos el deseo de Dios de que Moisés dependiera totalmente de él. El simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara la serpiente por la cola es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él. Y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición y tomó la serpiente por la cola, cuando se debe tomar por la cabeza. Debemos entender que la obra en el llamado de Dios solo la puede llevar a cabo Él. ¿Quién? Dios. Por esta causa afirmamos que el ministerio es un desafío. Un desafío es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. No lleva a lograr nada de lo que Dios te llama a hacer. Un desafío, es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. No vas a lograr nada de lo que Dios te llama a hacer sin la ayuda de Él. Por esta causa, debemos vivir totalmente quebrantados y entregados a su voluntad, en total dependencia a Él. Si la obra de Dios en el
llamado que te hizo se puede llevar a cabo sin la intervención de Él. Entonces Dios está de más en el ministerio. Debemos entender que yo hago lo que puedo hacer, en lo que Él me manda a hacer, y dejo que Él haga lo que humanamente no puedo hacer. Nuestra mejor decisión ante Dios de hacer o no hacer depende de un quebrantamiento. No te olvides que nosotros somos libres de tomar cualquier decisión, pero no somos libres de sus consecuencias. La obediencia en relación a la genuina santidad. La obediencia para conducirnos a una santidad genuina tiene sus motivos y sus razones. Antes de dar dichos motivos y razones, voy a presentar algunas características en relación a la obediencia. Hay dos tipos de obediencia, ¿sí? Y dos formas de obedecer. Vamos a ver qué es eso. Y dos formas de obedecer. Paso a definir cada una de ellas. Los dos tipos de obediencia son obediencia por, oiga, persuasión y obediencia por opresión. Tipos de obediencia. Obediencia por persuasión. Persuadir, del griego, que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar, en contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación a Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor. Hechos 21:14. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 27 y 28. El persuadir está muy lejos, en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo. De Dios procede es el persuadir, el persuade en amor. Obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. El control en relación a la opresión es algo semejante a la adicción que te conduce a hacer en contra de la voluntad, causando remordimiento. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Un gran porcentaje de los creyentes viven en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno o de perder el cielo. Indica que si no hubiera cielo y no existiera infierno, ¿quién los parara? Y no hay razones que lo mantengan en santidad. Lo que los mantiene en santidad es lo intimidados que se sienten por causa de lo que van a perder. El intimidar en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no
nace de sus mejores deseos y motivaciones. Lo duro del caso es que Cristo nos hizo libres. Amén. Amén. Y nosotros como ministros atamos y hacemos esclavos a nuestros feligreses a una santidad forzada que está en contra del carácter de Dios y en su parte de Dios y en parte en una voluntad intrínseca. Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes para y absolutas y lógicas que vayan acorde con la voluntad y el carácter de Dios, le estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida. La mejor forma de probar la santidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Y después de tener dicha información, entra en el terreno del libertinaje siempre. Libertinaje siempre simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades: o no ha nacido de nuevo, que es una, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El persistir en el pecado después de ser libre de su condición es no tener conciencia ni mentalidad de reino, y es no tener sentido de traslado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Pablo dice que los que han entendido esta verdad en relación al reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvieron por gracia, no tomarán la libertad en la gracia para el pecado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 y 14. Formas de obedecer. Obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no normal, no meramente gustosa. Para mayor comprensión, daré los conceptos de sumisión y sujeción. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia, es decir,
La sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que le conduce a la sujeción, tomando una aptitud de obediencia. Sujeción es el acto es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción, mira lo que viene, y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le denomina obediencia por resignación. De esto dan testimonio las Escrituras. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Ahora, esos demonios que se sujetaban a los 70 que venían alegres de predicar y de llevar el mensaje, esos demonios que estaban caminando y haciendo lo que los 70 le ordenaban, estaban en obediencia, estaban en sujeción, estaban alegres, contentos de irse de los cuerpos donde estaban. Estaban obedeciendo por resignación, no había otra cosa que hacer. Entonces, obedecer por resignación no es obediencia buena. Es porque, ¿qué más voy a hacer? No hay más nada que hacer. Lucas 10:17. Las Escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza. Pero el término creen no tiene que ver con fe, ni se complacen en ella. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia. Obediencia por contentamiento. Perdón, la obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más grande sumisión, sujeción y sumisión, con un espíritu quebrantado, dispuesto, a la más grande entrega, con el fin de agradar a quien demanda una obediencia. Por entrar en la obediencia, por persuasión y por contentamiento, se debe tener razones que me llevarán a vivir y a estar en una santidad genuina, agradable a Dios. A continuación voy a transcribir cada una de ellas. Razones por la cual no debo pecar. Vamos a dar razones por las cuales no debo. No es que no tengo, no debo. ¿Sí? Del deber, no es de no tener. Razones por la cual no debo pecar. Nuestra obediencia no debe ser motivada por reprensión ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, es producto de nuestra intimidación. Si lo hacemos por recompensa, sería producto de nuestro interés. Y si lo hacemos por reconocimiento, emanaría de nuestro amor, honra, agradecimiento y devoción. Por amor, debemos ser recíprocos en relación al amor de Dios. ¿Cómo no amar a quien tanto nos amó? Amén. Sin nosotros haberlo amado? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La más grande expresión de amor de Dios está en que no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a morir por nosotros. Pablo da testimonio de esta verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Sin verdad, son verdades que Jesús expresó en una de sus oraciones. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, ¿sí? Y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer, aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Juan 17:25. Pablo, el apóstol, por inspiración del Espíritu, entendió lo recíproco del amor de Dios que debe estar en nosotros y que dicho efecto nos conduce a una vida de santidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, mira lo que viene, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si no hay nada y no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ¿cómo es que hay algo que nos pueda sacar de la salvación que está incluida en el amor de Dios? Eso yo no sé, porque mis colegas predicadores y predicadoras, pastores, apóstoles, evangelistas y todos los que toman un medio para difundir el mensaje, ¿cómo no han entendido esto? De paso lo dice el hombre al cual Dios le entregó la genuina y verdadera doctrina para la iglesia, en lo cual él dice que no hay nada de lo que ya es o de lo que pueda ser que lo pueda separar del amor de Dios. En pocas palabras, la salvación que tenemos, que la recibimos por amor, es imperdible. Pero el hecho de que esa salvación sea imperdible, entonces eso nos da pie para que nosotros andamos cometiendo pecados por ahí para arriba y para abajo. No, de ninguna manera, señoras y señores. Estamos en santidad por causa de su amor, permanezcamos en santidad. Amén. La base bíblica está en Romanos 8:35 al 37. En esto consiste el amor, oiga, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Alguien en relación al amor que tengamos hacia Dios y la práctica del pecado dijo: ama a Dios con tu corazón, oiga, y con toda tu fuerza, y luego haz lo que quieras. El control saludable para no ofender a Dios con el pecado está expresado en la primera frase. ¿Cuál? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y la libertad para vivir en gracia está expresada en la segunda. Si tú amas a Dios, vas a ser selectivo en la libertad que se te dio para vivir, en hacer las cosas que Él le agradan,
o en hacer a lo que a Dios le agrada y aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Si de verdad, pues amas a Dios como es, debes procurar su contentamiento, debes procurar su alegría. Ahora, por honra, es decir, ¿por qué no vamos a pecar por honra? El honrar es darle el valor, respeto, consideración a las cosas tal y como se lo merecen en relación a Dios y al creyente. Honrar es la más grande aptitud, expresión de adoración y vida que damos a nuestro Creador con todo nuestro ser, sin que quede reserva alguna, y que dicha entrega va de acorde a sus principios, su naturaleza, sus demandas, sus preceptos, sus designios y su voluntad absoluta. El honrar a Dios es algo propio y voluntario que emana del creyente sin imposiciones de ningún índole ni de nadie. Sin imposiciones, intimidación y control. Es algo que está en su más grande deseo de mostrar la vida de Dios ante un mundo lleno de perversidad y lujuria. Pablo, el apóstol, en la carta que escribe a Timoteo, dice que de nosotros depende él, que seamos un vaso de honra o de deshonra para Dios ante un mundo que nos rodea. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto y preparado para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, segunda Timoteo 2, 20 y 22. El término vil que utilizó el apóstol en la carta fue agenes, que indica la baja estima, lo que carece de reputación. Esto es aquello que carecía de fama, no siendo tenido en cuenta para nada a los ojos del mundo. En relación es relacionado con es relacionado con lo inmundo. Por otra parte, el término pasión que mencionó el apóstol en la carta es epitumia, lo cual indica concupiscencia desenfrenada, que en este caso está relacionado con lo malo propio a la codicia, deseo desordenado, perversidad, según el término usado para la pasión, tomando en cuenta la edad de Timoteo en plena juventud. Las demandas de Pablo a su discípulo no son fáciles, pero es su única opción para agrandar y honrar, para agradar y honrar a Dios. Viéndolo desde otro ángulo, en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Esto nos lleva a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrado por Dios, para seguir honrándolo a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Porque yo
porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Agradecimiento. Por agradecimiento no debemos de pecar también. El ser carente de aprecio se conoce como un tipo de ingratitud. Esto se refleja cuando no tenemos cuidado de nuestra vida en el uso vil que le damos, sumergiéndonos deliberadamente en el pecado. Si no sabemos administrar nuestra propia vida, absteniéndonos de todo tipo de pecado para ganar a Dios, no somos gratos para ser honrados por Él y recibir las abundancias que hemos heredado del reino de la luz. Uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud, el término que aparece en las escrituras para hacer referencia al ente que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. La ingratitud está en no entender que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud al no darle el valor y el aprecio que se merece el alto costo que tuvo nuestra salvación, costo en el cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. ¿Por qué no debemos pecar? Por propósito. La vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios de Dios, es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios, el ser perfectos, el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito de Dios y ser ascendido y promovido en él. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. El original lo expresa como sigue: con diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. El término procurar que se utilizó en el griego da la idea de la diligencia, el apresurarse, ser celoso con un arduo deseo, con una intensa pasión, entre otros. El término presentarse del griego es parastesai, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir, con una figura ilustrada, como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. El término aprobado viene del griego dokimos, que
describe lo que fue hallado apto, útil para el servicio. Este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o la plata que por el fuego ha sido purificados de toda aleación y que al ser utilizado minuciosamente después de dicho proceso queda apto, útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad según las características de los términos antes mencionados y analizado, lo que le quiso decir fue: Timoteo, trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios y en sus demandas, en sujeción, en sumisión y en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en el reino. Debemos tomar en cuenta que toda promoción que venga de Dios a nuestra vida es producto de un ascenso que hemos recibido de Él. Nadie es promovido en el reino de Dios si no ha sido ascendido por Él. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y el ser promovido tiene que ver con expansión que viene siendo el hasta donde Dios te puede llevar. Todo esto es producto del desarrollo en la vida de santidad en la que vivimos como resultado de la formación de un carácter de acuerdo a los principios y el pensamiento de Dios. Por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencias en la fe. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives, oiga, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, no de demonio propio, de dominio propio. Aunque algunos pareciera que tienen el demonio propio, ¿verdad? Claro, eso no pasa aquí. Bueno, entonces, eso es la clase número 9, señoras y señores.